La idea es que ahora, ya sabiendo listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, perdón, que ya hayan practicado, hayan hecho los primeros ejercicios de la guía, ya la es suficiente para aplicar sobre este tema nuevo. No es un tema nuevo, sino que es una aplicación a algo, a una estructura de datos que llamamos fila. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Me lo voy a llevar a la pantalla, sí. Pantalla, pues. ¿Se ve el PDF? Bien. Bueno. Vamos a aumentar un poquito más. TDA fila. Como ya saben, el tipo de dato abstracto era aquel que tenía un cierto comportamiento en el cual el usuario siempre se veía por fuera de lo que era la implementación como el comportamiento interno de esa estructura. El TDA debía cumplir unas ciertas pautas o reglas en las cuales cada función debía probar el funcionamiento de esa estructura de datos sin tener que necesitar de la incidencia del usuario. Siempre es interno. Repasando un poquito, sabemos que un tipo de dato abstracto es un modelo que describe cómo los datos son manipulados desde el punto de vista del usuario. En otras palabras, el usuario debería tener un conjunto de funciones, es decir, comportamientos, bien, que son idénticos sin importar cómo el modelo ha sido implementado. Es un poquito de lo que les acabo de repasar. Ahora, vamos al concepto de TDA, pero aplicado sobre lo que es una fila, porque nosotros podemos aplicar TDAs a comportamientos, a estructuras de datos que nosotros deseamos asemejar su comportamiento. En este caso, hagámoslo acerca de esta fila. Una fila es similar a una pila, excepto que, y podemos asemejarlo a una fila cola de la vida real, si el modelo first in, first out, que sería primero que entra es el primero que sale, FIFO. Primero que se sirve, digamos en este dibujo, el primero que se sirve es el primero que se va a retirar. Y el que llega va a ser el último de la cola. ¿Sí? Igual que una cola de un supermercado, de la que ustedes se pueden imaginar que hayan hecho una obra social, lo que sea, es el mismo comportamiento. Como la pila, el tipo de dato abstracto fila puede ser implementado de muchas maneras, pero una fila debe implementar al menos las siguientes funciones, y vamos a ver cuáles. Yo los nombres que les puse a las funciones en este caso son propios míos, ¿sí? Como uno sabe, se puede armar el TDA a su gusto, siempre y cuando se cumpla ese comportamiento que ha sido designado, en este caso el de fila, ¿sí? Por lo tanto, ustedes le pueden llamar con cualquier otro nombre a estas funciones, mientras cumplan esa función que ustedes le están asignando, no hay problema, ¿sí? Yo he asignado el nombre init fila a la inicialización de una fila. Como lo hacíamos con pilas, que hacíamos init fila, bueno, en este caso lo vamos a hacer con fila. La inicializaremos, con un valor que se interpretará como vacío, es decir, que no tiene datos dentro. Como verán, recibe una fila puntero, es decir, recibe por referencia a la fila. ¿Bien? Como sucedía con la pila. Pone fila, que lo que hace es, en la fila, ingresar un dato, era lo mismo que decir apilar, bueno, en este caso sería como algo como encolar, pero como queda tan feo el nombre, digamos, no queda muy amigable al oído, lo llamamos pone fila, ¿sí? No queda muy lindo. También recibe una fila por referencia y el tipo de dato que nosotros queremos ingresar, ¿sí? Un entero, una persona, lo que sea. ¿Bien? Insertar un elemento en el final de la fila, eso es lo que hará. O sea, el comportamiento interno es insertar el elemento en el final de la fila.
Saca fila, que lo que hacía era sacar un dato de la fila, en este caso suponemos que va a sacar un entero, ¿sí? Tendría que haber sido tipo de dato, pero me he confundido, como se ve. Tipo de dato saca fila y devuelve ese tipo de valor. O quitar fila, ¿sí? Yo les he dado un sinónimo para que sepan más o menos el comportamiento, que quita un elemento de ¿dónde? Del principio de la fila, como tal el comportamiento indica. Frente fila sería algo como decir sacar mostrar el que está adelante, ¿sí? ¿Quién es el que sigue? Entonces, ¿qué va a devolver? Ese valor, ¿sí? Va a devolver ese valor, ¿de dónde? Del frente de la fila, ¿sí? Pero es mostrarlo nada más, no es quitarlo, porque quitarlo es saca fila, ¿sí? Era como lo llamábamos nosotros desapilar y tope. Bueno, este sería desapilar y este sería el tope. Mirá el elemento que hay en el frente de la fila, que no lo quita, solo devuelve el valor. Fila vacía es como pila vacía, tiene como parámetro la estructura fila. Fíjense que estos casos no son por referencia porque está solo trabajando con la muestra de datos, o acá retorna un dato, ¿sí? También acá. Por lo tanto no está afectando a la fila internamente, simplemente la está mostrando. Entonces acá lo que va a hacer es devolver el booleano 1 si la fila está vacía o 0 si la fila no lo está. Es decir, tiene al menos un elemento. Acá hay una aclaración. Recuerden que la función fila vacía está para que si hacen un saca fila, primero el usuario se encargue de preguntar si está vacía. De lo contrario, saca fila dará error en ejecución. Esto forma parte de las reglas de la misma librería que planteamos para formar el TDA. ¿Se acuerdan que para pila vacía también habíamos planteado lo mismo? O sea, si yo voy a sacar un elemento, primero tengo que preguntar si la pila está vacía. Bueno, se cumple también para una fila, porque estamos hablando del concepto de TDA. ¿Qué tipo de implementación le vamos a dar a las filas en la cursada? A nuestra elección, porque es simplemente a nuestra elección, será mediante una lista doblemente enlazada. Es decir, nuestra fila será dinámica, no tendrá un límite de datos. ¿Recuerdan que la pila tenía una implementación estática y dinámica? Es decir, la estática que era adentro un arreglo de 50 datos. No podíamos superar los 50. Ya sabíamos que la pila tenía hasta 50 datos. Bueno, cuando hicimos la implementación dinámica de la pila, la implementamos con una lista. Cuando implementamos la pila con una lista, no teníamos un límite de datos. Era infinito, por decirlo de alguna manera. No es así, pero para aclararlo. En este caso, para fila lo vamos a implementar solo de la manera dinámica, no vamos a utilizar la estática, ¿sí? Solo de la manera dinámica. Se puede implementar con una lista simplemente enlazada o también de forma estática, pero lo pueden intentar a modo de aprendizaje. Es decir, yo no les voy a evaluar esas dos formas, pero se pueden implementar con una lista simplemente enlazada o con un arreglo. En la implementación con una lista simplemente enlazada se van a dar cuenta que tiene un poquito más de sentido que la implementación con la lista doble en este caso, porque no hay un uso para el puntero de anterior. Se van a dar cuenta que no tiene ningún sentido la implementación doblemente enlazada. Es simplemente una elección. ¿Bien? Mientras tanto, nosotros trabajaremos y evaluaremos solo no con este tipo de implementación. Ahora veamos cómo se conforma el TDA. Y acá cuando les dije que ya está armado para que ustedes sepan cómo se hace. Se lo voy a agrandar un poquito más. Bueno, tenemos acá nuestro fila.h, TDA fila.h, ¿sí? Y acá lo que hacemos es un typedef int, tipo de dato, lo que decimos que int ahora se llame tipo dato. ¿Cuál es digamos, la facilidad en hacer esto? En que nosotros acá, por ejemplo, yo ahora quiero que la fila sea de personas. En vez de cambiar acá que sea en vez de entero sea persona, que en la función en vez de recibir un entero recibe una persona, simplemente tengo que cambiar acá el tipo de dato, ¿sí? Entonces ahí nos evitamos todo ese embrollo de tener que cambiar el tipo de dato que recibe. Simplemente hacemos typedef, en vez de int persona, tipo dato. Entonces ahora una persona se llama tipo dato. ¿Bien? Esto es
una facilidad que les agregué para que ustedes puedan manejar. ¿Cómo es la estructura? Vean que esta es la estructura de un nodo de una lista doblemente enlazada, ¿sí? Donde tiene un dato, que es de tipo dato, no importa qué tipo de dato es, ya sabemos que es un tipo de dato, y el puntero hacia el anterior y el siguiente, tal cual lo habíamos hecho para un nodo de una lista doblemente enlazada. ¿Qué se agrega luego a eso que nosotros conocíamos? Para que se comporte como una fila, le agregamos esta estructura. ¿Qué hace esta estructura? Tiene en su interior dos campos, uno que representa el primer nodo de la lista, ¿sí? Y este que representa el último. ¿Sí? Y ahora me dirán, ¿y para qué? Y porque piensen que en una fila, ¿sí? Una fila de datos, yo tengo 1, 4, 7, 2. ¿Sí? Es una fila. La inserción se da al final, ¿no? Cuando llega un dato nuevo, se ingresa al final de la fila. Y cuando se quita un dato, se quita desde el principio, ¿no? Claro, siempre te manejas con el primero y el último. ¿Por qué? Porque yo voy a estar moviéndome desde el principio para quitar y voy a estar agregando sobre el final. Por lo tanto, para agregar siempre voy a utilizar el último, ¿sí? Hay casos donde tengo que saber si es el primero porque puede estar vacío, ¿sí? Entonces hay casos donde el primero también va a ser el último, ¿bien? Es este. Y hay casos donde no. Entonces tenemos que evaluarlos. Necesitamos estos dos campos para manejar la extracción y la inserción, ¿sí? Siempre la inserción se hace sobre el último y la extracción se hace sobre el primero. ¿Cómo manejas el índice si la fila es estática? No vamos a trabajar con filas estáticas, pero pensá que si la fila es estática es similar a cómo trabajabas con pilas. Tendrías un índice para el primero y un índice para el último. ¿Sí? ¿Cada elemento de la fila es una lista o un nodo? Cada elemento de la fila es un nodo. ¿Sí? Acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo, y estos son los enlaces a los siguientes. Y acá un enlace anterior y un enlace anterior. Nada más que este nodo de acá se llama pri. ¿Por qué? Porque este campo lo dice, y este se llama ult. Exacto, es una lista. Es una lista que tiene esta estructura que contiene ¿qué? Un acceso hacia el primero y un acceso hacia el último. ¿Recuerdan que una vez les había dicho, cuando expliqué doblemente enlazadas, que había una forma de hacer las listas doblemente enlazadas en donde tenías esto para un nodo y después la lista contenía un acceso al primero y al último? Bueno, es la implementación como si fuera una lista doblemente enlazada. En otro tipo de implementación, ¿sí? Exacto, espiritualmente es un arreglo en memoria dinámica con dos veces. Bueno, un arreglo no, porque estos son nodos. Yo lo dibujé acá bastante simple, pero estos no son celdas, son nodos, ¿sí? Sí, sí, es un funcionamiento similar. O sea, por eso dicen que cuando vos implementás el TDA de otra forma, por ejemplo, de la implementación estática, ya sea con un arreglo, la idea es que el usuario no sepa que vos cambiaste de implementación, simplemente estás usando la fila. ¿Sí? Entonces, si la implementás con arreglo, tiene que funcionar de igual manera. Yo he hecho la implementación estática, la tengo, si por curiosidad en algún momento la quieren ver, la tengo hecha, es un arreglo y tienen, lo que van a tener es un arreglo como las filas, ¿sí? Y tienen un índice para el primero y un índice para el último, ¿sí? Va a estar todo dentro de una estructura. Igual que la estructura pila, nada más que en vez de un tope tiene un int pri, int ult, que igualan los dos índices. Bien.
Vamos al funcionamiento. Acá están las que les hemos mencionado antes, ¿sí? Con la adición de la de crear nodo, ¿sí? Init fila, frente, pone fila, saca fila, fila vacía o vacía. Bueno, estos son detalles míos de las horas en las que hago los apuntes, ¿sí? Fila vacía, quise decir. Fíjense que yo acá no hago un agregar al principio, no agrego esas funciones, agregar al final, insertar en orden, esa menos que menos, ¿no? Pero fíjense que acá las funciones de listas doblemente enlazadas no están intrínsecas dentro de cada función, forman parte de cada función. Es decir, esa función tiene todo ese código, ¿bien? ¿Por qué les remarco esta diferencia? Porque quizás en el campus de programación 2 van a ver que cuando hacen un saca fila, o cuando hacen un pone fila, pone agregar al final, como si fuera una lista doblemente enlazada, este nodo acá. Y no es necesario, porque en realidad, como esto es un TDA, no tiene por qué usar una función que forma parte de una lista doblemente enlazada. Tiene que comportarse a sí mismo con su propio funcionamiento. No digo que esté mal, digo que no es algo que sería ultra necesario hacerlo. O sea que si ustedes lo pueden desarrollar todo en uno, es más sencillo de entender. Vamos al punto C, y acá viene la parte de el entendimiento. Voy a abrir... Yo sé que los dibujos míos son horribles, pero es para mostrarles un poquito el funcionamiento. Bien, crear nodo, ya sabemos que crear nodo es una función que hemos hecho un montón de tiempo y muchas veces. Recibíamos un dato, creábamos ese nodo, en este caso una lista doblemente enlazada, donde le asignábamos ese dato al nodo nuevo, puntero ante a null y puntero siguiente a null, ¿sí? Por defecto, y retornábamos ese nodo creado. Init fila, ¿qué hace init fila? Inicializa la lista, pero yo estoy inicializando la fila, es decir, la estructura fila que viene por referencia. La estructura fila, ¿quién era? Esta de acá, ¿sí? Nosotros nos manejamos a través de esta. Ya sabemos que que vamos a recorrer la lista y todo, pero nos manejamos desde acá, ¿sí? Entonces, recibimos la estructura fila por referencia, ¿y qué le asignamos? A pri, null, o sea, no tiene nada, y último, obviamente que no tiene nada, entonces decimos null y null. ¿Por qué lo hago de esta manera? Ustedes me dirán, ¿por qué no haces f, flechita, pri, igual a null? ¿Por qué haces de esa manera? Porque fíjense que la estructura fila, vamos a volver, la estructura fila no es como si fuera un nodo. Los nodos son creados en memoria dinámica. La estructura fila es una variable, fila f, como una estructura persona, que contiene en sus campos nodos. Pero en realidad la estructura fila es una variable estática, ¿sí? Exacto, Manuel, para diferenciar estático de dinámico, por eso se los remarco así, ¿sí? Porque ustedes cuando empiecen a recorrer la fila, no están recorriendo sobre la fila, sobre esa variable f, están recorriendo sobre la lista, ¿sí? Por eso es para que ustedes se den cuenta cuando empiezo a recorrer sobre los datos dinámicos y cuando estoy situado sobre un dato estático. En este caso estoy situado sobre un dato estático. Entonces digo, bueno, al contenido de al contenido de f.pri le asigno null. Y al contenido de f.with le asigno null. Ahí inicialicé los campos de mi estructura fila, ¿sí? F. Por eso viene por referencia. Supongamos que yo quiero un dato. Yo, profe, todavía no entiendo bien la diferencia entre la flechita y el puntito. La diferencia no hay diferencia. Pero vos, cuando estás trabajando sobre un dato en memoria estática, ¿sí? Podés usar, si querés, si lo recibís por referencia, la flecha como la manera en que lo estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Ponele una estructura persona, que tanto trabajaron ustedes con personas. Estructura persona por referencia. Persona
asterisco P. Yo a persona le podía asignar los campos, ¿sí? De manera, con la flecha. P, edad igual a 10, ¿no? Perdón por la letra. Edad igual a 10. Y a la vez lo puedo hacer de esta forma, asterisco P, punto edad igual a 10. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, en mi caso, en manejar flechas o puntos? Es porque yo, si se les llegase a preguntar cuándo están manejando una variable estática, ustedes lo encontrarían enseguida, porque para el caso de las implementaciones estáticas lo vamos a implementar con un punto, y para el caso de las implementaciones dinámicas lo hacemos con una flecha. Entonces vos acá estás parado sobre una variable que está en memoria estática, porque es una fila F, es como una persona P, ¿sí? Es una estructura en memoria estática. Ahora, los nodos de una lista son en memoria dinámica. ¿Por qué? Porque yo cada vez que creo un nodo hago malloc. ¿Bien? Por eso en los nodos utilizamos las flechas. ¿Bien? La diferencia no hay, podés hacerlo de igual manera. Ahora, si yo te preguntara la diferencia entre ambas, vos ubicarías, me dirías, no, yo sé que esta es una implementación estática porque lo ubico bien, ya que acá voy a usar el operador punto para darme cuenta. ¿Sí? ¿Me seguís ahí? Genial. Bien. Fíjense acá, mira. Yo acá hice frente, que era como lo mismo del tope de una pila. ¿Sí? Quiero mostrar el primer dato de mi fila. Como sé que el primer dato que va a salir de mi fila es el que está delante, yo lo que voy a hacer es mostrar la cabecera de la lista. ¿Bien? Entonces, la cabecera de la lista, ¿quién es? PRI. Entonces hago f.pri acceso desde la variable estática, y ahora fíjense que para acceder al dato hago la flechita. ¿Sí? Yo acá sé que estoy parada sobre un nodo, una estructura dinámica, porque voy a acceder mediante la flecha hacia el dato. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el pone fila, pero primero vamos a dibujarnos una estructura una lista. Se los voy a dibujar así nomás, es decir, olvidémonos de eso del nodo antes o del puntero hacia el anterior y todo, porque en este caso no tiene mucha relevancia. Vamos a hacer un enlace rápido ahí. Ahí. Esto sí lo separo. Bien. En mi fila, en mi estructura fila, los campos pre-ult van a ser este y este. ¿Sí? Para mi fila F. ¿Sí? ¿Cómo era la estructura? Se la voy a poner acá. Type struct fila nodo de free, nodo de full, fila. Bien. Cinco, 1, 7, 2. Fíjense que esta fila, no importa los números. ¿Cómo elimino el nodo después de usarlo? Ah, ahora vamos a ir al sacafila, digamos, a quitar de la fila, Martín. Vamos a ir a la inserción ahora. En este caso ya sabemos que una fila en la lista está doblemente enlazada, donde el PRI está representado por este nodo y el ult está representado por este nodo. ¿Sí?
Vamos a considerar el caso en que nosotros estamos iniciando esta inserción y no hay datos sobre la fila. Entonces vamos a hacer un void, pone fila, ¿sí?, sobre una fila por referencia, F, y vamos a ingresar un dato, ¿sí? Habíamos dicho tipo dato, no nos importaba qué dato era, qué tipo de dato era que queríamos ingresar, simplemente lo íbamos a hacer. Bien. Ay, se está por cortar. Esperen que salimos y volvemos a entrar. Entonces, vamos a ir creando las funciones a medida que vamos avanzando, ¿sí? Así creo que es más fácil para que nosotros deduzcamos la resolución. Entonces, acá voy a... Bien. Nosotros siempre que creamos una fila, supongamos que creo mi fila en el main, fila F, acá tengo que incluirla, como todo TDA, creé mi fila F, como igual que hacíamos con las pilas, la tengo que inicializar, o sea, que tengo que hacer un init fila y le envío F, ¿bien? Ahora, vamos a hacer la función de init fila. Voy init fila, fila. Vamos a copiar esto así. No repetimos. Fila. ¿Cómo decíamos que inicializábamos? Y tenemos que hacer saber de alguna forma internamente de que esa fila no tiene datos. Entonces los punteros al pri y al ult no deberían apuntar a nada, ¿sí? Entonces hacemos que el contenido de f.pri apunte a null y el contenido de f.ult apunte a null. Esa ya la habíamos visto. Bien. Inicializamos nuestra fila. Ahora lo primero que vamos a pensar es en agregar datos. Y acá viene la función de pone fila, donde tenemos una variable fila por referencia y le ingresamos un tipo de dato. Vamos a hacer esto mismo sobre el prototipado. Es lo mismo si ponen el nombre o no el nombre, es exactamente igual para el prototipado. Y acá, ¿qué tendríamos que hacer? El typedef, ¿de qué? Por ejemplo, yo digo, bueno, ahora un char es un tipo de dato. ¿Ya? Me olvido del tipo de dato, simplemente lo llamo con este nombre. ¿Sí? Veamos las situaciones para cuando vamos a ingresar datos en una fila. Vamos a dejarlo esto en un segundo plano, porque se me hace tedioso escribir en el paper. Veamos el caso en que no apuntan a nada. Por ejemplo, tenemos una lista que no tiene datos, ¿sí? Tanto pri como ult son null. ¿Sí? Entonces, la consideración que yo voy a tener en mi código es primero esa. ¿Y qué podríamos decir? Y si pri es null, entonces sé que él no tiene datos mi lista. ¿Pero por qué solo con pri? Y porque yo no puedo, no existe manera de que pri sea null y ult no lo sea. ¿Bien? Porque pri, a medida de que va a ir quitando datos, va a ir avanzando hacia ult. Supongamos, yo tengo esta lista.
esta fila, uy, perdón, ¿escribió alguien? Ya con ese solo alcanza. Claro. Yo tengo esta fila, que es, a su vez es esta lista. ¿Sí? Esta fila, PRI apunta al 5, ULT apunta a este nodo que contiene el 2. Supongamos que yo quito el 5. Lo que se nos va a ocurrir es que cuando nosotros quitamos un dato, lo eliminamos de esa posición. Entonces ahora PRI, lo que va a pasar es ubicarse en esta posición. ¿Sí? Supongamos que ahora queremos quitar otro dato de la fila. Se va a quitar este. PRI va a avanzar y va a ocupar el siguiente valor de mi lista. Ahora, quito este, otra vez, PRI avanza, y fíjense que PRI está parado sobre ULT. ¿Sí? Entonces, no hay manera de que PRI sea null y ULT no lo sea. Si yo ahora quito este, ULT necesariamente también va a ser null. ¿Sí? Por eso utilizo uno solo. Ahora, la consideración de que PRI sea null en el caso de una lista doblemente enlazada, en el caso de esta estructura, ¿por qué es? Porque yo voy a hacer que al insertar un nodo nuevo, mi PRI va a estar acá, ¿no? Mi PRI va a estar acá. Pero a la vez, este PRI también va a ser el último. ¿Bien? Por eso yo necesito tener en cuenta que estoy sin datos, porque el PRI va a ser igual al último también. Estoy parada sobre el primero, como también estoy parada sobre el último. ¿Bien? Acá el punta null, ¿no? Entonces yo inserto un 5, y si no hay nada en la lista, sé que el primero va a ser igual al último. ¿Cómo lo vemos en código? Y PRI va a ser igual a ¿qué? A crear nodo, perdón, vamos a hacerlo afuera, nodo nuevo, nodo de nuevo, crear nodo, dato. Ya sabemos la función crear nodo, no es necesario ondear mucho en eso, después lo hacemos. Como PRI es null, PRI va a ser igual a nuevo, y también ULT va a ser igual a nuevo. ¿Sí? Están ambos apuntando al mismo nodo. ¿Sí? Ahora supongamos, ya tengo estos valores, ahora supongamos que voy a insertar otro nodo. El 1, vamos a hacer el 1. Acá. Cuando yo voy a insertar otro nodo, yo sé que lo voy a insertar acá, ¿sí? Porque voy a insertar al final. ¿Y quién es el que tiene que manejar el avance hacia el último nodo que yo ingresé? ULT, ¿sí? ULT es el que va a ir avanzando a medida que yo voy ingresando datos. Yo ingreso un dato nuevo, y lo que voy a hacer es esto. Ingreso 1, el 5, este nodo va a apuntar al nuevo, es decir, ULT siguiente va a ser igual a nuevo nodo, y ULT ahora se convierte en el nuevo nodo. Exacto, Emanuel. ¿Bien? Y PRI no tengo que hacer nada, PRI ya está apuntando a la cabecera. Y nunca voy a insertar datos acá, porque se rompe lo que significa la fila. Entonces yo cuando voy a insertar un dato nuevo, el que avanza, o el que hace el enlace, es ULT. Salvo que tengamos la consideración de que está vacío, que sabemos que pasa esto. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar sobre esa consideración. Entonces, si no es el primero, o sea, si hay datos, sabemos que va a ser al menos el segundo de la lista que voy a ingresar. Entonces ahora voy a utilizar el puntero ULT. Y como dijo Manuel, ULT siguiente es igual al nuevo, ¿sí? Yo estaba parada ahí. Ahora, ULT siguiente es igual al nuevo, y va a pasar eso. Y luego ULT
se tiene que volver el nuevo, porque ahora el último es este. Ya dejó de ser este. ¿Sí? Veámoslo con más de un dato. Ahora quiero ingresar este. Viene el 7. Un siguiente tiene que apuntar acá. Y ahora, el último ya dejó de ser este nodo, se convirtió en este. ¿Sí? Otra vez, ahora quiero insertar el 2. Ult, que está acá, siguiente, debe apuntar al 2. Y ahora el último es el 2. ¿Bien? ¿Me siguieron con la inserción? Bien. Esto es todo en el código de la inserción. Sí, Joaquín. Ay, perdón, sí. Sí. Lo estoy pensando muy de manera gráfica y perdón, ¿eh? Puede fallar. Me concentro tanto en los dibujos que me olvido de las partes del código. Preult siguiente y Fult. Sí, tenés razón. Claramente sí, es el campo de... Perdón, ¿eh? Es el campo de F. Me concentro en el dibujo y me los imagino en el código. Pero sí, claramente es el campo de F. ¿Sí? Entonces el contenido de F punto el campo PRI es null. El contenido de F punto el campo PRI es nuevo. El contenido de F punto ult es nuevo. Fíjense que, bueno, al principio lo vemos como PRI ult, pero PRI ult que son un campo de F. ¿Sí? Entonces ahora quizás inclusive se les hace menos complejo pensar en el campo de F. Después del valor de a nuevo, a ult. No te seguí ahí. ¿Por qué pones que ultsig es igual a nuevo? Y después el valor de nuevo, por esta razón, mira. Vamos a volver atrás unos cachitos. Al último, vamos a ir. Yo iba a ingresar ahora, supongamos el 2, ¿no? Ult es este nodo, ¿sí? Está apuntando acá. Ahora, ult siguiente tiene que apuntar ahora al nodo nuevo, ¿no? Que sería el que yo estoy insertando. Hacemos esto. Ult siguiente, ahora apunta a este nodo, así enlazamos con la lista. Ahora, el último, porque yo tengo que mantener el último nodo de la lista, el último, dejó de ser este nodo. Ahora se convirtió en este que inserté al final de la fila. ¿Sí? Pensando en la fila, lo inserté este al final de la fila. Ahora, el último de la fila dejó de ser el 7, ahora es el 2. Entonces tengo que hacerle saber eso diciendo que ahora ult se convirtió en el nuevo nodo que yo ingresé. ¿Sí? Pero antes tengo que hacer el enlace. Si yo no hago el enlace, no puedo acceder cuando yo empiece a quitar datos. Me va a quedar aislado. ¿Sí? Genial, Pablo. ¿Me siguieron ahí? Quizás al principio involuntariamente escribí pri, ult, pero uno, viste, cuando lo ve tan aparatoso esto, no lo ve tan fácil. Quizás se vio que es inclusive un poquito más. Fue involuntario, la verdad que no. Pensando en el dibujo, algunas cosas se le pierden. Bien. Ahora, otras consideraciones. Vamos a hacer la quita de datos, ¿sí? Quitar o saca fila.
No, ustedes lo hacen así. Perdón, porque yo estoy acostumbrada a otro tipo de fila. Ahí está. Entonces, como pasaba con pilas, sacábamos un dato y lo devolvíamos, ¿sí? Lo retornábamos. En este caso hacemos exactamente lo mismo, nada más con fila. Ahora, en la pila que sacábamos de un tope que era el último, que era justo el último que habíamos ingresado. En este caso es al revés. Es el primero que ingresamos el que va a salir. ¿Bien? El 5. Consideraciones. Ah, te tendrás que fijar si no es null. Bien. Podríamos hacerlo. Ya sabemos que podríamos también no hacerlo, porque el usuario es el que tiene que preguntar si tiene datos antes de quitar. ¿Sí? Entonces no es necesario poner claro, ya se verifica con fila vacía. Ahora, en el caso de que no hagamos esa verificación, lo que queremos hacer es quitar un dato. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo desde el principio, como toda fila. Se atiende al primero. Cuando yo quiero quitar este dato, supongamos, lo eliminamos, PRI ya dejó de ser ese dato que yo quiero sacar. Ahora PRI va a pasar al siguiente en la lista. ¿Bien? Eso es lo que pasaría en el caso. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar un nodo auxiliar, que como ya se deben de imaginar, lo que hace auxiliar es almacenar. Exacto, Manuel. Manuel ya se le ocurre todo. Aux es igual a ese primero, que necesitamos sí o sí aislar, es decir, quitarlo para eliminarlo, ¿sí? Entonces, aux va a ser igual a ¿quién? A f.pri, f.pri se vuelve igual al siguiente, ¿sí? Yo lo voy a poner así, pero pueden usar aux también, ¿sí? Y ahora, lo que va a pasar es un free de aux. ¿Bien? Ahí como venimos bien, ¿no? Entonces, pasó lo que pasó recién, eliminamos uno, avanzamos, supongamos que ahora quiero quitar este, ¿sí? Quiero quitar ese, lo guardamos en el aux, avanzamos hacia el siguiente y lo liberamos. Lo guardamos en un aux, PRI lo avanzamos hacia el siguiente y lo eliminamos. Ahora este quiero quitar. Lo guardamos en un aux, PRI avanza hacia el siguiente y este lo eliminamos. Ahora, este lo guardamos en un aux. Ah, sí, se retoma. Se retoma el valor. Perdón, Indato. Dato es igual a aux dato. Y así ahí acá haces un return de datos. Sí o sí lo tenés que guardar en un entero. Ah, no, en un tipo de datos. Sí o sí lo tenés que guardar en un tipo de dato porque vas a eliminar el aux y no tenés más el valor. ¿Sí? Ahora este. Lo guardamos en un aux, como dijimos recién. PRI va a apuntar a dónde. Bueno, en este caso va a apuntar a null, ¿no? Porque avanza hacia el siguiente. Y bueno, y de ahí eliminamos este. Ahora, ¿qué pasó con ult? El ult no está apuntando a null. Está apuntando a una dirección inválida de memoria porque quedó ahí parado en ese nodo último. ¿Sí? Entonces hay una consideración más que debemos hacer. En el caso de que cuando volvemos a nuestro código, tenemos que pensar que quizás estamos parados sobre el último nodo de la lista. ¿Sí? O sea que si es el último nodo de la lista, PRI y ult están parados en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos que hacer, antes de avanzar,
podríamos preguntar si AUX o PRI, vamos a poner FPRI que quede mejor, es igual a FULT, ¿sí? Y si son iguales, tanto PRI como ULT son null, ¿sí? O podríamos haber hecho un FPRI es igual a FPRI siguiente y después guardábamos en... ¿Sí? Claro, también, Joaquín. Sí, son dos. Ustedes lo pueden hacer a su parecer. Hay varias formas de hacerlo. O sea, esta es una. Porque yo les quería mostrar que acá, que eso pasa, fíjense que este pedazo de código es lo mismo que lo que hay acá. ¿Sí? Es lo mismo que hacer un init fila. Entonces acá podríamos poner init fila y le enviamos F. ¿Bien? Eso se puede hacer. Es un detalle. Ustedes lo pueden reacomodar como ustedes quieran. Pero es un detalle al código. ¿Sí? Sabemos que vamos a eliminar un nodo, ¿sí? Ya sabemos que se va a eliminar. Entonces el FreeDaux queda por fuera de todos los condicionales. ¿Me siguieron con esta apreciación? ¿Alguna duda? Cualquiera puede preguntar cualquier cosa, porque por más distinta o alejada de la realidad sea, que a veces preguntamos qué nos pasa, porque PRI-AUX no se eliminan, a lo sumo quedan apuntando a PRI-ULT. Claro, Emanuel, es que en realidad PRI y ULT son campos, o sea, vas a hacer que PRI sea null, son campos de tu estructura, ¿sí? Son campos de tu estructura fila. Es como hacer lista igual a null. Vamos a agregar el prototipado, me olvido que, perdón, yo ya estoy tan afianzada con algunas cosas que me cuesta. Vamos a sacar el valor a eso, en nuestra estructura. Bien, con esto ya repasamos la parte más compleja. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda las funciones que en pila representaban el tope y después ver si está vacía, porque acá, si nosotros vamos a directamente sacar datos, tenemos que hacerle una función al usuario para que verifique. Entonces ya sabemos que vamos a tener una función que se llama fila vacía, lo podemos poner, no me acuerdo cómo lo ponían ustedes, así. Fila vacía. Fila. El tipo de dato que devuelve el profe. No, el fila vacía devolvía un 1 un 0, pero no me recuerdo si ustedes le ponían a pila vacía la P grande o la P chica, sin detalle. Pero... Bien. En fila vacía, ¿qué vamos a retornar? Si PRI y ULT no tienen datos, ¿sí? Entonces, ¿qué condicional deberíamos establecer para retornar un 1 o un 0? Está bien, Martín, no pasa nada. Ahora la vamos a hacer eso. ¿Qué condicional debo poner en fila vacía? Con la estructura que yo tengo. ¿Ya se acuerdan cómo representábamos que esté vacía? ¿Sí? Escríbanlo tranquilos. O me lo dicen por micrófono, como ustedes deseen. FPRI igual, exacto. Vertum, fila, bien. Bien, a ver. Yo los entiendo que todavía están dando vueltas con las estructuras. Lo de Manuel está bien, nada más que bueno, tenés una flecha y ya la llamaste con asterisco, así que sería un punto en todo caso. ¿Sí? Si vas a poner flecha no le tendrías que poner el asterisco.
Y Joaquín, sí, no, está bien. No, bueno, no, si lo pusieron así nomás no pasa nada. Yo le pensé que lo habían puesto. Pero sí, así está perfecto. Return, recibimos la fila F, así que los dos planteos están bien, ¿sí? F punto pri igual a null. Fíjense que no uso asterisco en este caso. ¿Por qué? Porque la fila no necesariamente tiene que venir por referencias. Estoy solamente retornando si es nulo o no es nulo. No la estoy afectando, ¿sí? Mi fila F. Entonces hago f.pri como si fuera una persona P, p.edad, ¿sí? f.pri igual a null. Bueno, ¿y esto qué me va a devolver? Si es igual a null, me va a devolver 1. Y si no es igual a null, me va a devolver un 0. ¿Sí? Si es verdadero, 0 si es falso. ¿Bien? Vamos a tipo dato y vamos a lo que sería el frente o el primero de la fila, ¿sí? O primero lo pueden llamar también. Yo le digo frente de la fila porque es el más intuitivo. Ahora, ustedes ya saben que para retornar el tope el usuario debería hacer una averiguación si la fila está vacía o no lo está, ¿no? Entonces hacemos un return de f, punto qué, punto pri, y cómo accedo al dato, a través de la flecha, porque eso no. ¿Bien? Exacto, Manuel. ¿Sí? Vamos a pasar esto a los prototipados. Entonces agregamos la de fila vacía y agregamos la de frente, o como quieren ustedes llamarle, primero, el nombre que le quieran poner. Y ya quedó ahí nuestro TDA de fila. ¿Bien? Entonces ahora podemos hacer un pone fila. Aquí en AF le insertamos que, supongamos, un 5, porque tipo dato lo definimos, no, un chat, perdón, una C le insertamos. ¿Sí? Ahora le insertamos a F una H. ¿Qué nos faltaría quizás para que tome el sentido de lo que es la librería de pila? Y quizás un leer, ¿sí? Pero siempre les dije que leer es una función adicional, o sea que si no la hacen no pasa nada. Simplemente, ¿qué harían? Que el usuario acá en el main ingrese valores y hacen un pone fila. Porque es eso, ¿sí? Claro, un mostrar. Pero las funciones básicas, por eso en el apunte les dije que las funciones mínimos son estas. Después de ahí ustedes pueden implementar el resto que serían adicionales. ¿Por qué les digo adicionales? Porque el resto de las que implemente van a utilizar necesariamente estas, ¿sí? ¿Solo podemos trabajar con un tipo de dato por cada TA? Claro. O sea, puede pasar, por ejemplo, que vos trabajes con una persona, te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo tengo mi persona, bueno, quedó 29. Y me da persona. Y a la vez, vamos a agregar acá otra estructura, ubicación. Ubicación B. Y a la vez tenga otra estructura que se llame ubicación, que contenga una dirección y una ciudad, ¿no? Supongamos, ¿no? Ahora, la que engloba al tipo de dato es persona. Persona tiene una ubicación, ¿sí? Entonces yo, cuando cree un nodo, me olvidé la de crear nodo. Me olvidé la estructura de nodo. Struct, nodo D, ¿sí?
tipo dato, nodo de pri, nodo de ult, ya lo saben, nodo de... El nodo va a estar compuesto de un tipo de dato, ¿sí? Que es persona. A la vez la persona tiene una ubicación, pero la estructura que contiene esta es persona. O sea que en realidad yo siempre trabajo con un tipo de dato. Ese tipo de dato puede contener otro que haya creado, ¿sí? O puede contener otros que no necesariamente tienen que ser estructuras. Puede ser, acá tenemos una string y acá tenemos un int. O sea que este tipo de dato contiene varios, pero no hay una fila, claro, pero no hay filas que vos puedas poner una persona y después pongas un libro, qué sé yo, un tipo de dato libro, después pongas un entero, un char, no, tiene que ser todo de personas, o todo de libros, o todo de char, o todo de enteros, ¿sí? ¿Bien? O sea, tu estructura siempre va a ser de un tipo de dato, o sea, tu nodo. Si no, este nodo que tendría más de un campo. Y a veces vas a ver que tenés un tipo de dato acá y podés llegar a tener otro acá, por ejemplo, int prioridad, si la fila fuera por prioridades, ¿no? O podés tener, qué sé yo, identificación. Podría llegar a tener acá un tipo de dato más. No es tan recurrente, o sea, no es tan seguido que ocurra algo así, pero se puede llegar a dar. ¿Sí? Yo no les tomaría algo así, directamente la fila va a tener un tipo de dato y ya está. Pero le podés poner varios campos en un nodo. Se tendría que agregar otro TDA al proyecto para ese otro. Si vos tenés una fila de personas, si vos tenés una fila de, por ejemplo, profesores y alumnos, los profesores y alumnos a la vez son personas, o sea que vos tendrías dos filas de personas, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Vos después los clasificás en alumnos o en profesores. Ahora, yo puedo tener una fila de números y una fila de caracteres, ¿sí? Lo ideal es englobar, claro, porque o sea, el problema lo que puede pasar es que te pida algo específico en el que vos digas, bueno, a mí me conviene crear este tipo de dato persona, como te mostré recién, que a la vez tenga una estructura que se llame ubicación. A mí me conviene crear dos filas, una que corresponda a alumnos y otra que corresponda a profesores. O a mí me conviene crear una sola fila de personas. Lo que vos pienses que resuelve el problema. Pero las filas es de un tipo de dato, ¿sí? Nunca, es muy difícil que vos veas más de un campo de la fila, es algo que sea por prioridad, como lo dije recién. Si es un proceso, si ustedes están en sistemas operativos, los procesos tienen filas donde cada proceso tiene una prioridad, ¿sí? Quizás está establecida sobre el mismo nodo o el mismo proceso que establece su propia prioridad. Pero generalmente es raro que el proceso esté asignado una prioridad. Pero puede ser que se establezca de las dos formas. No, no importa eso. Ahora acá nosotros lo vamos a manejar de esta manera. ¿Bien? Porque piénsenlo en la vida real. Vos ves una fila y ves personas, más allá de que sea uno más bajo, uno más chiquito, uno más gordo, otro más flaco, vos ves personas. Entonces la fila forma parte de un mismo tipo de datos. Después si ves un perro en la fila, difícilmente lo cuentes como algo como que es una persona más. No es una persona, es un perro, ¿sí? Es otro tipo de dato, por decirlo de alguna manera. Entonces, generalmente uno piensa la fila y la piensa así. Una fila de procesos, una fila de peticiones, una fila de personas, una fila de autos. ¿Bien? Bueno. Y acá viene la parte de, por ejemplo, yo quiero sacar un dato, si la fila no está vacía, entonces voy a hacer un saca fila que me devuelve un dato, bueno, directamente la voy a imprimir. No, es un chavo. Ahí está. ¿Sí?
Fíjense que la tuve que inicializar, le puse datos, la imprimí sacándole un dato, y en el apunte ustedes tienen todo eso marcado. Él pone fila, ¿sí? Ah, me olvidé los anteriores. A ver acá. Un detalle es este. Yo me digo que trabajamos con doblemente enlazada, pero en un detalle, perdón, es acá en sacafila, ¿sí? ¿Cómo digo que se trabaje con doblemente enlazada? Porque no es necesario. Fíjense que lo hicimos como si fuera una lista simplemente enlazada. ¿Se dan cuenta que no hay uso de la doble? O sea, no hay ningún uso del nodo anterior acá. Por eso no tiene sentido usar la lista doble. El puntero ANT no lo usamos en ningún momento. Se lo quería remarcar y después me olvidé que teníamos que hacer ese detalle. Ahora, en este caso, fpri vamos a la pantalla 2. Bueno, un detalle para remarcar es el uso de la lista doble. Fíjense que acá la implementación no tuvo ningún sentido de una lista doble, ya que el nodo anterior no lo usamos para nada en particular. Lo implementamos como una lista simple y funcionó de igual manera. Por eso yo les decía que acá no le iban a notar lo de la implementación en una lista doblemente enlazada. Ahora vamos a agregar esas particularidades que usaríamos en listas doblemente enlazadas, que es que una vez que avanzo con PRI siguiente, ahora ese PRI anterior va a apuntar a null, porque sería la cabecera ahora, ¿sí? Y en el caso de poner un dato en la fila, ¿sí? El último siguiente apunta a nuevo, pero nuevo anterior va a apuntar a ese último. Esperen que lo puse mal ahí. Este último. ¿Sí? Antes de hacer la asignación. Ya está, ahí termino. Pero fíjense que no tiene ningún sentido hacerlo. Porque no recorremos hacia atrás, no retrocedemos en ningún momento. Y tampoco al quitar nos sirve, porque al quitar avanzamos, no necesitamos el puntero hacia del nodo anterior en ningún momento. Lo único que nos puede servir, generalmente las listas enlazadas sirven para recorrer desde atrás. En todo caso, si nosotros queremos recorrer la fila de manera inversa, es decir, de atrás hacia adelante, bueno, lo podríamos hacer fácilmente porque tenemos un acceso al último. Pero ¿para qué querés ver una fila desde atrás hacia adelante? ¿Sí? Claro, no tiene sentido. ¿Sí? En una lista doblemente enlazada, generalmente se tiene ya una estructura que se llama lista, acá se llamaría en vez de fila lista, y tiene un acceso al primero y al último. Y ahí tiene sentido, porque ya sabes que es una lista doblemente enlazada, igual la puedes usar para que vos quieras. Ahora, esto es una fila, ¿sí? Esto es una fila, que bueno, tiene un acceso al primero y al último, pero a la vez yo voy a agregar datos desde el primero, o sea que solo necesito el puntero al siguiente, y yo voy a agregar datos en el último que solo necesito el puntero último para hacer siguiente, ¿sí? O sea, en realidad en ninguno de los dos casos voy a necesitar el anterior, solamente me es un entorpecimiento en el código tener que ahora apuntar con pre-ant null en el caso de quitar, y nuevo ant es el último en el caso de agregar. No, va a estar implementado en la cursada, se implementa con doble. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Estas son cosas mías. Nuevo ant. Nuevo. ¿Bien? Igual tienen el apunte para chequear. Yo siempre, a medida que lo voy haciendo en vivo, algunas cosas omito. Acá está el pone fila, esto está igual, ¿sí? Pero fíjense acá, este era el detalle que faltaba, ¿sí?
propio de una lista doblemente enlazada, y este era el detalle que faltaba, propio de una lista doblemente enlazada. ¿Sí? El resto es igual. Y tenemos la función de crear nodo, que ya la habíamos visto. ¿Ven? El caso de la cursada está implementado con listas dobles, que, o sea, yo no le encuentro sentido implementarlo con listas dobles, pero yo creo que fue parte para que ustedes practiquen listas dobles. Yo siempre lo vi, digamos, la fila, si la veo implementada con lista doble, le tengo que dar un compartimento para que el uso de esa lista sea necesario, pero bueno, acá no lo tiene. No se lo veo, por eso se los mostré así como si fuera una simple y después le agregamos los detalles de una doble, porque en realidad ustedes pueden implementarlo como ustedes quieran. Si yo lo quiero, puedo implementarlo con lista simple o con lista, o con un arreglo o con lo que sea. En esta cursada lo implementen con dobles. ¿Sí? O sea que necesitan sí o sí tener un nodo que tenga un puntero hacia el anterior, más allá de que tiene un puntero al siguiente. El resto, bueno, son detalles. ¿Bien? Acá el usuario no tiene la menor idea si está una lista doblemente enlazada o simple, o es un arreglo, o es un... no importa, él agarra y pone de la fila, saca de la fila. ¿Sí? Le importa poco y nada cómo esté constituida. ¿Sí? Yo lo que pasa es que me he afianzado tanto los TDAs, o sea, he visto varios TDAs y me han quedado tanto en la cabeza que los escribo ya de memoria, por intuición ya sería. Entonces, fíjense que lo hemos resuelto como si fuera una lista simplemente enlazada, nada más que le tuvimos que agregar una conectora hacia la anterior en los casos que quitábamos y agregábamos, pero el uso es el mismo, así que no le van a ver mucho la influencia de una lista doblemente enlazada en este caso. Simplemente piénsenlo como si fuera una lista. Fíjense que acá se los escribí también como si fuera una lista. Esto fue a propósito, porque en realidad no hacemos los enlaces a los anteriores. ¿Sí? O sea, no los usamos. No estamos recorriendo al revés. Directamente quitamos y bueno. Y después tendremos que reasignar el anterior hacia null. ¿Sí? Pasaría esto. Ahora este va a apuntar a null. ¿Bien? Pero bueno, lo deben implementar así por una cuestión de mantener la misma línea de aprendizaje, ¿sí? Que el resto de sus compañeros, pero piensen después que hay maneras más eficientes de poder hacerlo. No se queden con una sola, es decir, no se queden solo con lo que les enseña el profesor. Ustedes pueden... ¿Por qué antes no hacíamos lo del tipo de datos en las listas? Porque en las listas me parecía que si yo les iba agregando cosas acá, quizás a ustedes se les iba a hacer más complejo, porque ya con lo del doble puntero era difícil, entonces no quería agregarle más información. Pero de ahora en adelante, si quieren inclusive en árboles, pueden usar esto. ¿Sí? Pero sí, lo pueden usar en las listas, en los árboles, en las filas, en lo que sea, pueden usar eso. En el caso del TDA tiene más sentido, porque fíjense que yo al cambiar tipo de dato, el persona, que sea entero, entonces la fila me funciona igual, ¿sí? Me funciona de igual manera. No es necesario que haga nada. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una lista que el tipo de dato es un string, ¿no? Yo tengo que saber que, bueno, quizás para trabajar con string, cuando lo cree el nodo, el tipo de dato que yo estoy ingresando no se lo inserte así nomás, sino que tiene que hacer un string copy. ¿Sí? Si no, todo esto generalmente está metido en estructuras, ¿sí? Como persona. En el trabajo educativo hay que usarlo. Sí, en el trabajo educativo hay, creo que era persona, ¿no? La estructura, no me recuerdo bien, o alumno. Ah, nota final. Sí, lo cambié tantas veces que me quedó. Sí, en nota final lo pueden usar. Van a darse cuenta que es mucho más sencillo que, inclusive ustedes, una vez que se hacen el TDA fila, después le cambian directamente el tipo de dato y ya está.
La idea es que no se acostumbren a no usarlo tampoco, o sea, yo digo, bueno, ya me creé el TDA, ahora solamente le cambio el tipo de dato cada vez que lo tenga que usar. Ojo, porque en el examen, quizás yo les pregunte algo de la creación de pone y de saca, fila, y más allá de que lean el código, quizás no se recuerden cómo era la implementación, ¿sí? Entonces, tienen que siempre otra vez plantearse el TDA. Hasta que les quede, es así, hasta que les quede afianzado. Bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? Si quieren yo les subo esto. Eso ya está bien, ya lo miré recién, así que está todo perfecto. Y bueno, ahí tienen la prueba de escritorio. Lo que le quedaría, que ya he puesto en el campus. Ah, no. Ya he puesto en el campus, es... Uy, ahí está. Es la práctica de filas, y ahí tienen el apunte ya expuesto. La práctica de filas, fue una mala pasada, esto es. La práctica de filas lo que tiene es más o menos los ejercicios que les mencioné recién, acerca de los procesos, una fila de peticiones a un servidor. Se me ocurrió pensarlo de esa manera para que le vean un poquito de relación con lo que están haciendo, si es que están haciendo algunos arquitecturas de sistemas. No es igual, pero bueno, por lo menos es un poco más divertido o más mezclado a lo que están viendo ustedes ahora. Si me carga el PDF sería genial. Ah, lo tengo en el escritorio. A ver, ¿ya cargó? Bueno. Lo tengo en el escritorio. Hasta que abre esto. No quiere. Ahí está, ahí abrió. Fíjense que si ingresan en una fila los números de DNI de personas que ingresan a la sala de espera de una obra social. Y después las tienen que mostrar por orden de llegada, esperando en orden de llegada, que es decir, o sea, si yo las tengo que mostrar en orden de llegada, tengo que mostrar desde el primero hasta el último, ¿no? Mostrar las personas esperando desde el más reciente llegado, o sea, desde el último hasta el primero. Pero ojo, que yo no tengo que recorrer desde el último, no tengo que agarrar y recorrer con la lista. Estamos hablando de un TDA, así que van a tener que buscar la manera de sacar datos de la fila, ingresar datos de la fila después, ¿sí? No lo piensen como el de TDA, como si no fuera un TDA. Acá no tienen que recorrer listas, tienen que quitar y agregar datos, ¿sí? Después que hay que hacer un algoritmo que atienda a las personas en la fila según se decida, es decir, quite datos de la fila según se decida, ¿sí? Y acá las personas son directamente números de DNI. Bien, serían enteros. Sea una fila de procesos que almacena el planificador de un procesador. Cada proceso tiene atributo, duración e identificador. Fíjense que acá ustedes van a tener una estructura proceso, que va a tener de atributo la duración, que puede ser si quieren un entero para ustedes no complicarse, y el identificador del proceso. Entonces ustedes van a tener que insertar en una fila de listos aquellos procesos con duración menor a 5. Bueno, los inserto en una fila, ¿sí?, de listos, esa fila, esos procesos de la fila de procesos, ¿sí?, que tengan duración menor a 5. Después añadimos a una fila de suspendidos listos aquellos que tienen una duración mayor a 5. Y después ejecutamos todos los procesos de la fila de listos, es decir, los ponemos en ejecución por orden de llegada, y cuando la fila está vacía, añadimos ahora a la fila de listos todos los procesos que se encuentran acá, que estaban suspendidos. ¿Okay? Y luego ejecutamos ese resto, es decir, los quitamos todos. Ejecutar implica eliminar de la fila de listos. Y el último ejercicio es una fila de peticiones de un servidor, donde cada petición posee un entero y un char, es decir, una categoría, char, puede ser la categoría A, B, C, ¿sí? Y una imprioridad, prioridad 1, 2, 3. Hay que realizar un algoritmo que cuente la cantidad de peticiones que hay en la fila con categoría C, o sea que tendrán que ir recorriendo la fila, ¿sí?,
y ver cuál posee categoría C y contarlo, ¿sí? Recuerden que no hay que perder la fila en ningún momento. Hay que realizar un algoritmo que determine la cantidad de peticiones con la menor prioridad. ¿Ya? O sea que la menor prioridad, ustedes ya la tendrán que... La menor prioridad siempre viene como parámetro, o sea, la menor prioridad podríamos... O lo que podríamos hacer es, pueden hacerlo de dos formas. Puede ser un dato, ustedes quizás deban buscar la menor prioridad en la fila, ¿sí? La menor prioridad es generalmente la más alta, ¿no? Prioridad 5. Prioridad 1 es la más prioritaria. Entonces la de prioridad 5 es la que nosotros deberíamos buscar, por decirlo de alguna manera. Después de terminar con la guía de recursión, ¿empezamos la abarcativa o vemos esta de fila? La abarcativa, lo que tiene de distinto con lo que han hecho ustedes de listas, acá la tengo, así que no se preocupen, no tienen que esperar un montón. La abarcativa lo que les va a dar es el trabajo esto con estructuras, que quizás ahora cuando lo implementen en fila, ¿sí? Cuando lo implementen acá en la guía de fila, fíjense que ya trabajan directo con estructuras. Entonces, les va a dar ese trabajo a ustedes que ya deban trabajar con nodos que contienen estructuras, que contienen datos, ¿bien? Y tienen que manejarse por los campos de esa estructura. Así que sí, les va a dar una orientación. Les conviene hacer primero esta, terminarla o hacer algunos ejercicios, ¿sí? No digo que hagan todos para después hacerlo de filas, pueden hacer algunos, hagan alguno recursivo, ¿sí? Hagan el A, el B, esos sí son necesarios, alguno recursivo y si quieren terminan haciendo alguno del F o el G. El F y el G están vinculados, así que bueno, pueden hacer el F. Pero la guía abarcativa les da esa orientación en la que ustedes en fila ya trabajan directamente con estructuras en estos ejercicios, no trabajan solamente en el primero trabajan con enteros, pero después acá trabajan con estructura, y acá también, estructura proceso y acá estructura petición, ¿sí? Entonces para alguien que por ahí no está tan empapado del uso de estructuras como tipo de dato en un nodo, ya lo hace en la guía abarcativa y después acá les va a resultar más sencillo. ¿Bien? Y ahí ya... bueno. Recuerden que va a haber un apartado que se va a llamar exámenes, ¿sí? De programación 2, exámenes de laboratorio. Profe, ¿cuándo? Pregunta, ¿llegamos a ver árboles este año? Sí, obvio. Sí, sí, está la teoría acá oculta, pero está. Recuerden que vamos a tener acá ustedes van a realizar los exámenes de programación y los del laboratorio. Están vacíos ahora, ¿sí? Para que al que quiera hackear el campus no va a haber nada. Así que están vacíos ahora. Después, cuando sean los días, los voy a rellenar. Pero recuerden que están estos apartados. Aquel que no está inscrito en laboratorio no va a ver los del laboratorio, ¿sí? Va a ver exclusivamente donde está inscrito. Si está inscrito en programación 2 y en laboratorio 2, bueno, va a ir a ambos. Si no, va a ver solamente el de la materia que está inscrito, ¿sí? Para que sepa aquel que no figure en las... Porque tengo un par de alumnos creo que no están inscritos en programación y laboratorio en comisión 5. Sí, y recuerden que después les va a quedar la guía integradora, que es larguísima, así que van a tener para divertirse. ¿Bien? El apunte está, así que ustedes simplemente cuando tengan dudas pueden chequear el apunte, yo igualmente les subo el código que hice, pero el apunte les va a servir también para que ustedes puedan practicar, y puedan recordar cómo hacer el funcionamiento de la fila, porque al principio siempre van a tener que volver a leerlo, me pasaba a mí, tenía que volver a leer y entenderlo, tenía que volver a leer y entenderlo. Y lo mismo, bueno, lo mismo les va a ocurrir como los que ocurrió con pila, ocurre con fila.
y bueno, y después les subo este código de acá. Así que, si no hay más dudas, si quieren ya podemos finalizar. Y se pueden ir a practicar o descansar un rato y ya después empiezan con la guía. Recuerden que mañana en la clase de consulta podemos realizar algo o hacer tipo una ayuda acerca de la guía esta, ¿sí? No se las voy a intentar o no se las vamos a intentar resolver, porque sería una pena, ya que son ejercicios exclusivamente para que ustedes se rompan la cabeza, mejor dicho, pero sí, si vienen con algo semi resuelto, les podemos dar una orientación, ¿sí? O vienen con un planteo también, así que tienen tiempo aún, no piensen que tienen todo el tiempo del mundo porque pasa enseguida, pero tienen tiempo.